Vamos ahora con el cuestionario de derivadas implícitas. Entonces, la pregunta 1 nos dice, derive esta función y seleccione la respuesta correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar en cuenta de que en esta función tenemos dos multiplicaciones. ¿Cómo se derivaban las multiplicaciones? Pues comenzábamos con el primer término igualito y derivábamos el segundo término, más el segundo término, pero por la derivada del primero. Hasta ahí tenemos la derivada del primer término. Vamos con el otro término, menos. Utilizamos corchete ya que tenemos ahí un signo menos. Aquí también tenemos una multiplicación, entonces sería el primer término multiplicado por la derivada del segundo término, ¿verdad? Más el segundo término igualito, que es y cuadrado, por la derivada del primer término. Y todo eso igual a 0. Aquí realizamos ya el proceso de derivación. Entonces, x al cuadrado, la derivada de y sería y'. Recordemos que la derivada de y es 1, pero donde esté la letra y también tenemos que multiplicar por y'. Acá tendríamos más y multiplicado por la derivada de x al cuadrado. Bajamos el exponente 2 y restamos al exponente 1 unidad. Menos, aquí nos quedaría x por la derivada de y al cuadrado. Derivamos normalmente eso que nos quedaría 2y. Pero como está la letra y, vamos a multiplicar por y'. Y en la parte de acá me quedaría más y al cuadrado por la derivada de x. Pero la derivada de x es 1. Por lo tanto no es necesario escribirla. Y todo esto igual a 0. Ahora vamos a resolver estas multiplicaciones que nos quedaron. Entonces sería x al cuadrado por y' más 2xy. Este signo menos va a alterar los dos signos positivos que están dentro de este corchete. Por lo tanto, ambos van a quedar negativos. La multiplicación de esto me quedaría 2xy por y' y menos y al cuadrado. Todo esto igual a 0. Recordemos que nuestro objetivo es despejar la y'. Por lo tanto, vamos a dejar al lado izquierdo solamente los términos que la contengan. En este caso, x al cuadrado y' menos 2xy por y'. Y al otro lado me quedaría este y cuadrado que pasaría como estaba negativo a positivo y este más 2xy como menos 2xy. Utilizando el factor común podemos dejarle ya a la y' solita multiplicada por x al cuadrado menos 2xy. Y al otro lado me queda exactamente lo mismo. Finalmente, como esta y' ya está solita, podemos pasar el otro término a dividir. Entonces nos quedaría que y' es igual a y cuadrado menos 2xy sobre x al cuadrado menos 2xy. Dado que esta respuesta ya se parece mucho a mi opción B, lo que me falta por hacer es un truco matemático en el cual vamos a intercambiar los signos, tanto del numerador y del denominador. Si hacemos eso no estaríamos alterando la fracción. Entonces yo puedo ponerle al 2xy positivo siempre y cuando le cambie también al signo del y cuadrado. Como era positivo queda negativo. Pero esto también lo debo hacer en el denominador. Entonces aquí también me quedaría 2xy, que estaba negativo y positivo, pero hay que cambiar el signo de este x al cuadrado, que quedaría negativo. Siendo entonces la respuesta B la opción correcta. Continuamos entonces con la pregunta número 2 de nuestro cuestionario derivada implícita. Para esto nos pide determinar si es que es verdadera o no la siguiente igualdad. Para eso vamos a hacer una suposición de que f sea igual, por ejemplo, a 3y y que y sea igual, por ejemplo, a 2x. Y de esa manera vamos a comprobar si es que esta igualdad es correcta o no. Primero nos dice que la derivada de f con respecto de x debe ser igual a la derivada de f con respecto de y, pero multiplicado por la derivada de y con respecto a x. Entonces, lo que podemos sacar directamente ahorita es la derivada de f con respecto de y, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría entonces la derivada de f con respecto de y? La derivada de 3y es 3, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sacar la derivada de y con respecto de x, es decir, la derivada de esta función, pero con respecto de x. La derivada de 2x es 2, ¿verdad? Ahora, para poder sacar la derivada de f con respecto de x,
necesito que mi función x no esté en función de y, sino más bien en función de la variable x. Para eso reemplazaremos lo que vale y en la función de arriba, quedándome entonces que f es lo mismo que 3 multiplicado por y, pero y vale 2x. Por lo tanto, f es igual a 3 por 2, 6x, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya voy a poder sacar la derivada de f, pero con respecto de x. La derivada de 6x, pues me queda solo la constante y esto es 6. Reemplacemos entonces en nuestra igualdad. ¿Cuánto vale la derivada de f con respecto de x? Vale 6. Y esto debería ser igual a la derivada de f con respecto de y, que sacamos que valía 3, multiplicado por la derivada de y con respecto a x, que sacamos que vale 2. 6 es lo mismo que 2 por 3, correcto. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Vamos ahora con la pregunta 3 de nuestro cuestionario. La derivada de y sobre dx de la siguiente función es, nos pregunta verdadero o falso. Para eso vamos a desarrollar la derivada implícita de esta función. Entonces tenemos que y es igual al coseno de 5x menos 3y. Desarrollando la derivada, en este lado tendríamos que la derivada de y es y', porque recordemos que estamos derivando con respecto a x. La derivada del coseno de un argumento es menos seno de ese argumento. Ahora vamos a desarrollar la derivada interna, porque esto de aquí es una función. La derivada de 5x pues me queda 5, y la derivada de menos 3y sería el menos 3. Pero como estamos con la variable y, debemos multiplicar por y'. Por lo tanto me quedaría menos 3y'. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar esta multiplicación distributivamente. Entonces tendríamos que y' es igual. Todo este término por 5, pues menos 5 seno de 5x menos 3y. Menos por menos más 3y' por todo este término, pues me queda 3y' seno de 5x menos 3y. Ahora vamos a pasar a todos los términos que tengan y' al otro lado, quedándome entonces y' menos 3y' seno de 5x menos 3y, y eso igual al otro término, ¿verdad? Menos 5 seno de 5x menos 3y. Listo. Utilizando el factor común, vamos a separar esto como un producto. Entonces el factor común es justamente el y', que lo dejo multiplicando por 1 menos 3 seno de 5x menos 3y, y esto es igual a menos 5 seno de 5x menos 3y. Finalmente, como ya lo tenemos en producto, este término que está multiplicando va a pasar a dividir, dejándole a la y' solita. Entonces me quedaría en el numerador menos 5 seno de 5x menos 3y sobre todo este término. Es decir, 1 menos 3 seno de 5x menos 3y. Si lo comparamos con la respuesta que nos dio en el ejercicio, el numerador coincide plenamente y el denominador también. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Vamos ahora a resolver la pregunta 4. Nos dice, determina la derivada de y a dx, es decir, la primera derivada de la siguiente función. Para esto, primero vamos a acomodarle a nuestra función con exponentes. En vez de ponerle y, vamos a poner y a la 1 medio. Y es igual a x menos y. Recordemos que nos está pidiendo la derivada, pero con respecto a x. Es decir, donde aparezca la letra y, debemos multiplicar por y'. Entonces, derivando esto, normalmente me quedaría el 6. Este 1 medio baja a multiplicar. Y y elevado a la 1 medio menos 1.
Ahora, dado que aquí está la letra y, debemos multiplicar por y'. En el otro lado, vamos a derivar x. La derivada de x es 1, menos la derivada de y, pero la derivada de y es 1. Pero al ser la letra y, recuerden, debemos multiplicar por y'. Resolviendo esta parte de acá tenemos mitad 1, mitad 3, y nos queda 3y, 1 medio menos 1, menos 1 medio, por y' es igual a 1 menos y'. Nuestro objetivo es despejar justamente la y'. Entonces vamos a pasar a todos los términos que la contengan al lado izquierdo. Entonces tenemos 3y a la menos 1 medio por y' más y', porque este estaba restando, pasa a sumar, es igual a 1. Con la ayuda del factor común, vamos a dejar esto expresado como un producto. Nos quedaría y' por 3y a la menos 1 medio más 1. Y esto igual a 1. Finalmente, como ya tenemos multiplicando, esto le podemos pasar a dividir. En donde y' me quedaría 1 sobre 3y a la menos 1 medio más 1. Ahora debemos recordar que no podemos dejarle con ese exponente porque en la función original estaba con raíz. Entonces vamos a volver a la raíz. Nos quedaría 1 sobre el 3y a la menos 1 medio es lo mismo que 3 sobre y a la 1 medio, porque el signo negativo le manda al denominador. Y esto más 1. Finalmente, podemos darnos cuenta que la respuesta sería y' igual a 1 sobre y a la 1 medio es lo mismo que la raíz de y. Y esto sumado 1. ¿Cuál de las opciones es la correcta? Pues la opción C. Dado que en este caso 1 más 3 sobre raíz de y es lo mismo que 3 sobre raíz de y más 1. Por lo tanto, esta es la opción correcta.